Dios te bendiga, bienvenido a un segmento más de Portento Ministerial. En esta hora nos encontramos en el Bejucalito, Los Guineos. Esto es en Higüey, donde estaremos entrevistando a un gran hombre de Dios, el cual trae una trayectoria increíble, una trayectoria intachable. Ese gran hombre de Dios es nuestro hermano Edgar Martínez, el cual nos estará contando su historia, su trayectoria y todo lo que ha venido pasando en el ministerio. Así que en este día estaremos contando su historia. Mi hermano Edgar Martínez. Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias al Señor. ¿Y tú? Qué bueno, qué bueno. Estamos bien por este sitio, cerca de tu casa. A ver, ¿qué Dios nos va a decir en este día? Creo que hay cosas especiales que se van a descubrir hoy que de mí no se sabe. Muy fuerte. Yo sé que sí, ya que tenemos un tiempo conociéndonos y esa trayectoria no la conozco. Cuéntanos, ¿qué tiempo ya tienes en el Evangelio? En el Evangelio voy a cumplir 31 años, me convertí a los 17. O sea, voy rumbo a cumplir 14 años en el ministerio. 14 años. En el Evangelio. En el Evangelio. ¿Y de ministerio? 12 años, 11 por ahí. ¿Ya de trayectoria ministerial? Sí. Wow. 11, 12. Terrible. Y ese momento cuando tú decides convertirte, cuando decides aceptar a Cristo, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? Mira, el propósito de nosotros cuando fuimos a la campaña con un amigo mío que le dicen Jorge Luis, sí. Lo conocen aquí en el barrio como Bobolo. Okay. Nosotros fuimos con el propósito de tirar piedra en la campaña y de enamorar a las muchachitas y eso. Y entonces cuando llegamos allá no tiramos ni una piedra. El predicador predicó, hizo el llamado, yo me fui. Y al otro día, entonces me dice Bobolo, amigo mío, no es cristiano él todavía. Wow. Y me dice, mira, si tú sentiste el llamado, arrepiéntete hoy. Y yo pasé, me convertí hasta el sol de hoy. Tú fuiste con la intención de hacerle la batalla a la iglesia, tirar piedras y enamorar a la muchachita. Muchacho al fin, imagínate, sí. En el embulle y eso, pero no tiramos ni una piedra y le prestamos atención a la palabra. ¿Y saliste con Cristo ahí? Salí con Cristo al segundo día de campaña. Muy fuerte, muy fuerte. Y cuando tú te conviertes en esos principios, ¿cómo fue el Evangelio para ti en esos principios? ¿Cómo fueron? Bueno, para mí esos momentos del Evangelio fueron los mejores. No puedo decir, como dicen muchos, que fueron difíciles. Para mí fue bueno, porque al nosotros convertirnos mucho en la campaña, de los amigos cercanos, nos convertimos alrededor de 35 personas en la campaña y tuvimos una acogida del pastor y de la pastora que nos invitaba los lunes a cenar y eso allá a la iglesia. Disfrutamos ese tiempo. No, y como tú dices, si se convirtieron en un grupito, pues ya prácticamente tenían el mismito coro de afuera ya en la iglesia. Exactamente. Ya con un coro más sano. Algo que le beneficia a uno cuando las personas que te rodean se convierten contigo. Claro, claro. Pues no es lo mismo cuando tú te conviertes solo a cuando se convierte en el grupo con las personas que tú siempre estás. Claro, porque ya viene siendo lo mismo y ya tiene con quien hablar en esos momentos. Sí, se disfruta. Yo lo he disfrutado. Es fuerte, es fuerte. Cuando tú te conviertes, Edgar, no tiene ministerio, no tiene llamado, solamente un hombre convertido a Cristo. En esos principios, tú en la iglesia me imagino que orabas mucho. Hoy en día te vemos ministrando, predicando, un ministerio ya establecido. En esos comienzos, ¿de qué manera tú te das cuenta que el llamado a la evangelización estaba en ti? Mira, yo prácticamente no recuerdo así directamente de cuándo empecé a sentir pasión por la prédica. Lo que sí recuerdo es una palabra que siempre mi pastora dice y nos decía a nosotros y le dice a los nuevos también, que ayunemos y oremos ahora que tenemos tiempo, porque puede ser que mañana no tengamos tiempo. Entonces, en esos días me encerraba a hacer ayuno y me leía hasta 2 libros en 3 días. ¿En 3 días? En 3 días. Wow. Porque cuando uno entraba así, al no tener tanto contacto con la oración, sí, lo único que uno sabía hacer era leer bien. Claro, entonces, claro. Ahí
nosotros nos plantábamos a leer y era una competencia entre todos los que nos encerrábamos a leer libros. Ya ustedes ponían una competencia y la ayudaban. A leer libros. Muy Parte fuerte. de esos libros todavía los cito en algunos de mis mensajes en la actualidad. Wow, wow. Entonces, en esos inicios, ¿cómo te das cuenta ya para ejercer el evangelismo? ¿O de qué manera alguien te profetizó, te dijo, tú eres evangelista, tú eres predicador? ¿Cómo surge? Bueno, recuerdo ahora mismo, hubo una campaña en mi iglesia, una campaña de jóvenes, y muchachos le dicen Michael, de ahí de Azafrán. Ok. Y me dijo, mira, Dios te va a usar poderosamente, pero ya la gente estaban viendo aquí en la iglesia que ya yo tenía un potencial hacia ser evangelista. Ok. Y mi pastor vio eso. Fue el primero en verlo, decir, mira, tú tienes todas las cualidades para un evangelista, hablas como evangelista. Terrible. Imagínate, cuando uno se convierte en el fuego ahí, Claro. uno vestía todo el tiempo. Yo ahora casi que no he visto saco ni nada de eso, pero a todos los cultos era con corbata, saco, y en una oportunidad, en vez de cantar, uno daba una palabra. Una palabra de una Y vez. ya uno iba proyectándose así, y el pastor dice, tienen potencial, le daré talleres para que aprendan a manejar lo que es un sermón, y nos instruyó ahí, y a partir de ahí hasta el sol de hoy, Wow, un ministerio indetenible. poderoso. No, y por lo menos tuviste la facilidad de tener un pastor que pudo ayudarte y moldearte por esa línea. Sí, de hecho, mi pastor es un preparador de líderes. Wow. Nosotros, a mí a veces me preguntan, para ti, ¿quién es tu predicador favorito? Y yo digo, es que hay un solo, mi pastor. Tu pastor. Ahora, yo escucho otros predicadores cuando tengo la oportunidad, pero uno de los predicadores que yo me deleito escuchando predicando Wow. es a mi pastor. Que podríamos decir que parte de tu ministerio se lo debe primeramente a Dios y luego a tu pastor que te moldeó. Sí, claro, sí, sin temor puedo decir. Wow, muy fuerte, muy Porque fuerte. me recibió siendo un adolescente, Sí. y me recibió siendo adolescente, me instruyó, me enseñó y también me envió. Wow, poderoso. Entonces, hoy en día, antes cuando estaba en el proceso de preparación, lo llamaban y le pedían un predicador o algo. Él recomendaba a otro porque yo estaba en proceso de preparación. Claro, claro. Pero ahora no, ahora él dice, tengo a un evangelista ya, un morenito cepillado. Un evangelista hecho y derecho. Formado. Y así seguimos fluyendo. Y Dios ha sido fiel y maravilloso, no tengo quejas. Wow, qué bien, qué bien. Edgar, en tus inicios, una experiencia espiritual que tú hayas tenido, que te haya marcado, que tú recuerdas hasta hoy. Una experiencia. Una experiencia espiritual que tú hayas tenido. El encuentro con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue ese momento? Yo recuerdo que al lado de mi iglesia vivía un pastor. Sí. Murió ya, está en la presencia del Señor. Y él y mi pastor se encerraban. Y cuando nosotros nos convertimos, recuerdo que te dije que mi pastora nos dijo que ayunemos y oremos Sí. hasta que podamos. Y yo entré en ese proceso y ellos se ponían a orar, cada uno en una esquina del templo, y yo me ponía en el medio y comenzaba uno a hablar lengua por allá, y otro a hablar lengua por aquí, y yo decía, en cualquier momento va a llegar mi oportunidad. Y ahí no dejé de buscar a Dios hasta que un día en un culto el Señor me llenó con su Santo Espíritu y hablaba más lengua que Pablo y los corintios. Tú al comienzo lo veías yo hablando en lengua y tú, yo estoy tranquilo, Sí. que mi tiempo viene. No, yo decía claro, hasta que ellos no se paren, yo tampoco. Dios mío. Ahí fue que empecé a mi tiempo de oración extendido. Wow, wow, poderoso, poderoso. Edgar, ya tú estás en el Evangelio. Ya me dice que tu pastor ya está viendo o visualizando que el ministerio evangelístico está en ti. Te dan tu primera oportunidad para la predicación. Ya hemos contado en varias entrevistas, yo sé que tú la has visto, diferentes testimonios de cada quien en su primera predicación. ¿Cómo fue tu primera predicación? Gracias a Dios que no habían cámara en ese tiempo. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que no habían cámara.
Pero mi primer mensaje creo que nos llevaron a los 11 minutos. Pero después pasaban los tiempos y predicaba 1 hora sin problema. Dios mío. Pero ese momento cuando tú estás en el altar, ese primer momento, ¿cómo fue? Los nervios de punta, no sabes bien ni siquiera cómo comenzar un mensaje. Y porque ahora no, ya ahora es fácil, pero en ese tiempo, cuando tú estás comenzando, que tú no estabas impuesto a esa vida, a hablarle a gente así, más que exponer en la escuela. Sí. Y desde la escuela era excelente en la exposición. Y de hecho, cuando nos querían poner una práctica o algo, uno trataba de que le dieran una exposición, era más fácil para uno. Claro. Pero entonces eso, ahora en el plano espiritual, cuando me toca predicar en la iglesia por primera vez, toda la gente mirándote, y es tan fuerte que tú te pones nervioso. Claro. Y ojea la Biblia para adelante y para atrás. Y a veces teniendo marcado donde va a leer. Y todo lo porque antes, no como ahora yo uso más el sistema de bosquejo, pero era todo aquí. Claro. Entonces había cosas que uno le ensayaba para decirlo en el público, y cuando llegaba al público se te olvidaba. Eso no apareció por ningún lado. Y ahí uno le hacía un rollo a uno total. Wow. Y los inicios son maravillosos porque no hay un buen final si no hay un inicio. Claro, es así, es así. Está predicando, Edgar, en tus inicios no hubieron personas que no creyeran en tu ministerio al comienzo. Sabemos que ciertos ministerios no pasan por esas dificultades o esas batallas, por así decirlo, pero sabemos que hay ministerios que sí pasan por esas, donde quizá al verlo en sus inicios, en su comienzo, quizá no crean en ello. ¿Eso pasó contigo? Es posible que haya gente, porque todavía hay gente que no cree en tu llamado. Ahora bien, siempre el liderazgo confió y vio el talento que tenía para la predicación. Amén. Y a pesar de que aparezcan gente que no cree en lo que Dios te dice, siempre va a haber gente que van a creer. Claro. Ahora, todavía, te estoy diciendo actualmente, con 11 para 12 años ministrando, hay gente que no cree en el ministerio. Muy fuerte, muy fuerte. Pero no ha dejado de predicar. Es terrible, es terrible. Muchas veces, hoy en día te vemos ministrar, hemos visto a dónde Dios te ha llevado, soy testigo de eso. Te vemos en diferentes actividades, te vemos en afiches, hasta dando conferencias matrimoniales, algo terrible. Pero, ¿cómo tú nos describirías tu trayectoria ministerial? Nos gustaría que tú nos desgloses desde los inicios, el comienzo. ¿Cómo tú definirías tu trayectoria, todo este transcurso de tu ministerio? ¿Cómo tú nos lo podías expresar en palabras amplias? Bueno, podría definir mi trayectoria como una trayectoria de éxito. Amén. Para muchos serían pasos de tortuga, pero para mí han sido los pasos que me han mantenido hasta ahora. Yo recuerdo que en un tiempo yo empecé a orar, porque quería ir un chin más rápido, y eso lo he contado en algunas prédicas. Hay gente que van a escuchar la entrevista que se van a identificar con esta palabra, que yo empecé a orar y a ayunar, porque quería ir más rápido en el ministerio, quería avanzar con rapidez. Wow. Y recuerdo que en ese tomé un ayuno aproximadamente de 20 días hasta las 6. Y en ese trayecto, en ese ayuno, Dios me dice claramente que las montañas más altas se suben gateando. Muy fuerte. A partir de ahí, nunca he orado por eso y hemos ido creciendo. Para mí he ido creciendo bien porque he ido creciendo juntamente con la capacidad. Amén. Que hay diferencia de crecer sin capacidad que crecer después que eres capacitado. Claro, claro. Cuando la gente crece, cuando es capacitado, se mantiene fiel a un lugar y se mantiene fiel a Dios, se mantiene fiel a las personas que le ayudaron en el momento que necesitó ayuda para aprender. Así es. No, y hay muchas cosas las cuales uno se evita cuando está capacitado. Pero muchas. Claro, claro, muy fuerte. Y esos comienzos, Edgar, en tu ministerio, al principio, me imagino que no tenía la capacidad que tienes ahora. Sabemos que tuviste o tienes un pastor el cual te ayudó bastante.
y vemos tu desglose en la palabra, vemos cómo puedes fluir, cómo Dios te usa y cómo maneja bastante la palabra. ¿Cómo llega esa capacitación a tu vida de tu poder manejarte como te manejas? Esa pregunta me gusta, ¿sabes? Porque yo sé que vamos a bendecir a alguien con Amén, amén. Yo recuerdo que cuando concluye el taller que el pastor nos dio para predicadores, así mismo se llama, taller para predicadores, nos puso a hacer un ensayo a cada uno de nosotros con un mensaje completo en 5 minutos. Y me pasaron los 5 minutos y no entré a la conclusión. Usé bien la cita bíblica, usé bien el desarrollo y la presentación, pero nunca llegué a la aplicación y a la conclusión. Muy fuerte. Y él me dijo, todo estuvo excelente, pero te faltaron 2 puntos. Y era así en público, ensayándolo, hasta que fuimos aprendiendo y él siguió ayudándonos. Y después leímos un libro que se llama La Escalera de la Predicación. Wow. Ese libro nos ayudó bastante a la hora de elaborar el bosquejo. A pesar de que hay muchas formas de elaborar el bosquejo, el mío a veces tiene rayas y cosas así, de una palabra le hago 2 rayas que me lleva a un enlace con algo que quiero tratar. Sí. Pero yo lo entiendo. Terrible, terrible. Sí. Los bosquejos casi, ahora no, porque ahora como lo estoy haciendo aquí en la tablet, Sí. es fácil ahora, pero cuando yo lo hago manual, que escribo una palabra y le hago esos dibujos y esas rayas. Entonces, tú me ves en el escenario, pero cuando ves el bosquejo, te preguntas, pero de esto era que le estaba hablando, porque lo que se manifiesta en el escenario es muy diferente a lo que tú tienes plasmado. Sí, sí. Hay gente que dicen que no hacen bosquejo porque ellos no escriben lo que Dios le dice. Bueno, alguien me hizo esa pregunta un día y yo dije, precisamente, nosotros podemos leer la Biblia porque alguien la escribió. Amén. Lo que se escribe no se olvida. Entonces, a mí me gusta escribir y tener un bosquejo estructurado a la hora de pararme en una plataforma. Muy fuerte. Y es como tú dices, quizás ven el bosquejo y dicen, pero ¿y este crucigrama? Una telaraña. Pero en sí tú lo entiendes. Sí. En tus inicios, ¿comenzaste predicando como predicas ahora? ¿O predicabas sin bosquejo? Yo predicaba sin bosquejo y después que aprendí a predicar con bosquejo, predico con bosquejo aunque no tenga el bosquejo. Tú que manejabas las 2 áreas, porque sabemos que hay muchas personas, como tú dices, que no predican con bosquejo. Yo he aprendido, he tenido que aprender a usar el bosquejo. Te doy gracias porque me enseñaste y he ido cogiendo varios tips que tú me has dado. Tú que viviste las 2 aguas, los 2 ambientes, ¿cómo tú definirías cada lugar? ¿Bosquejo y no bosquejo? Para mí es más fácil con bosquejo, porque llevas un mensaje estructurado y si te dejas guiar por él, vas a terminar a donde tú quieres terminar. Claro. Sí, el bosquejo te mantiene en una línea. Ahora, hay gente que tiene la capacidad de predicar un mensaje totalmente estructurado sin tener un bosquejo, porque lo mantienen aquí. Sí. Pero el problema de no predicar con un bosquejo estructurado es que muchas veces, por lo que pasa en el auditorio, tú tiendes a desenfocarte del mensaje. Claro, claro. Pero cuando tú tienes un bosquejo estructurado, tú entiendes que la manifestación en el público no te quita el mensaje que Dios te dio. Amén. Porque el mensaje que Dios te dio es lo que causa efecto en la gente. Sí. Entonces, para mí sería doloroso yo satisfacer un auditorio con un mensaje o con una manifestación y a la hora de que el Señor me pregunte por el mensaje no haberlo cumplido. Muy fuerte. Entonces yo prefiero dar el mensaje que Dios me dio al auditorio, Amén. que siempre el auditorio va a recibir el mensaje que sea de Dios. Wow. Aunque sea fuerte, sea de palo, como dicen la gente, el auditorio quiere la voz de Dios en la palabra. Muy fuerte. Y realmente, como tú dices, si se predica sin un bosquejo, con algo estructurado ya mentalmente, hay momentos en que la manifestación del momento nos cambia el mensaje. Sí. Y muchas veces quizás te soltamos el mensaje porque ya hubo una manifestación. Exacto. Y nos metemos en la manifestación porque es lo que nos gusta, que el pueblo haya una manifestación. Y como tú dices, el mensaje se fue. Lo que Dios tenía establecido se fue. Mira,
yo, cuando se mete esa unción tan fresca en el auditorio, yo no lo detengo. Yo fluyo en esa unción. Amén. Pero como tengo un bosquejo, sé dónde me quedé. y allá vuelvo. Aprovecho el momentico de unción. Si Dios nos da palabra para alguien, ministrar a alguien, ministramos. Pero tenemos el bosquejo. Seguimos con el mensaje, porque al fin y al cabo, ese momentico de unción que se siente en el auditorio fue producto del mensaje que Dios te dio. Wow, así es. Entonces, tú no necesitas salir del mensaje para quedar bien en el auditorio. Diviértete en la unción, gózate en la unción y fluye en la unción, pero vuelve al mensaje. Vuelve al mensaje. Es como se dice, hacer un paréntesis, hago un paréntesis profético, fluyo la manifestación, pues cerramos el paréntesis y volvemos donde nos quedamos. Sí. Muy fuerte. Me gusta algo, Edgar, particular de tu ministerio, y es que dice que tu ministerio se basa o se basó o se sigue basando a la preparación. Antes de tu ministerio ejercer, hubo una preparación, Sí. porque tu pastor te llevó a esa preparación. Dice que en un momento determinado quisiste lanzarte a de tiempo y hubo una pausa. ¿Qué tiempo tomó en tu ministerio desde el inicio a ser evangelista? Aproximadamente 3 años y algo. 3 años. Sí, porque en ese trayecto de preparación nos fueron dando ciertas oportunidades para predicación. Y recuerdo uno específicamente que yo invitaron a la iglesia con el mensaje, ya después de haber cogido ciertos talleres y eso. El pastor me dice, prepárate para que predique en esa actividad. Y yo me preparo para predicar en esa actividad. Y recuerdo que ese día yo prediqué un mensaje que comúnmente, como decimos los predicadores, la iglesia se fue abajo. Algo terrible. Algo muy fuerte, fuera de serie. Y cuando yo le pregunto al líder, cuando nos montamos en el vehículo, yo le pregunto, líder, ¿cómo me fue? Me dice, excelente, pero si tuvieras que predicar mañana, ¿cómo predicarías? Porque te reventaste hoy. Wow. Acabaste contigo hoy. Entonces, me fue enseñando que la palabra en sí misma tiene la unción. Amén. O sea, la palabra en sí misma tiene la unción. Y cuando tú entiendes que la unción no está en la bulla que tú haces, Sí. o en el tono de voz que tú usas, entonces la unción siempre estará disponible. Porque no es lo que tú haces que provoca la unción, Wow. sino es la palabra que Dios te da. Si tú puedes estar hablando pasivo, puedes estar hablando fuerte, y nada pasa si Dios no ha de hacer nada. Amén. Entonces yo aprendí a predicar sin matarme y ser efectivo en mi prédica. Wow. Mira, y realmente eso es muy importante, porque muchas veces creemos que el tono de voz que nosotros utilicemos, eso es lo que va a manifestar la manifestación. Eso es lo que va a hacer que Dios se mueva. Yo he escuchado gente decirle que él no tiene voz de predicador. Pero entonces, cuando me escuchan hablando así normalmente, pero él no tiene voz de predicador, pero posiblemente me ven en el auditorio, dicen, me sorprendió. Wow. Hay gente que dicen que hasta el rostro le cambia a uno en la plataforma. Sí, no, yo soy testigo de eso. En una ocasión, en estos días, alguien me dijo, él se ve que él es como muy prepotente. Y yo le dije, no, lo que pasa es que él es muy diferente a la persona que él es personalmente. Él no mezcla lo que es lo ministerial con lo personal. Y fue algo terrible. Pero hablando del tono de voz, realmente es una realidad, porque yo he estudiado la historia de Kathryn Kuhlman. Yo creo que no ha visto una mujer o un predicador en la historia que hubiera hablado más pacífico que esta mujer, y esta mujer aún hablando pacífico, las manifestaciones ocurrían de una manera terrible. Mira, hay una diferencia en hablar pacífico y hablar fuera de tu tono de voz. Cuando tú usas tu tono de voz, tú subes. Sí. Si me notan a veces predicando, yo comienzo como muy lento. A veces en mis prédicas, pero a medida que va pasando el tiempo, la prédica va subiendo. Y mientras más sube, entonces hay un momento dado que tú puedes subir la voz y tienes que volver a tu tono de voz y tú no te pones ronco. Amén. Duras 2 horas, 3 horas ministrando y tu voz se queda bien. Así es. Y esto no quiere decir que el que ruja, que no ruja, no está mal. No está mal. A mí me preguntó una pastora,
yo te quiero invitar a predicar para allá, pero tú ruges. Y le dije, no, pero entonces yo lo único que hago es que predico. Yo predico, no, yo no rujo. Es fuerte. Yo predico. Sí, porque hay un sitio que si tú no ruges, tú no tienes a Dios. Sí, tú no predicaste. Yo predico. Y gracias al Señor, el Señor se hace evidente en los lugares que ministramos. Muy fuerte, muy fuerte. Te vemos hoy en día, Dios usándote en liberación de una manera extraordinaria. Hemos visto cómo Dios ha venido fluyendo en tu ministerio. Sé que al comienzo no era así. ¿Cómo logras que esas manifestaciones espirituales acontezcan en tu ministerio o de qué manera comenzaron a suceder? Eso comenzaron a suceder por naturaleza. Normal. Por naturaleza. Hay un momento dado que la gente entra en guerra espiritual para que las cosas se manifiesten. Amén. Pero yo he visto gente caer endemoniado solamente saludando a la iglesia. Wow, terrible. He visto gente, tengo los videos en mi teléfono, no me gusta subirlo porque no me gusta vender ese tipo de imagen, pero cuando me refiero a imagen es que no me gusta vender un don. Sí, sí. El Señor me usa, gracias al Señor, en todas las áreas cuando Él quiere hacerlo. Amén. No tengo un área específica. Pero cuando he llegado el momento de ministrar y decir, el fuego de Dios está aquí, la gente empieza a caer endemoniada. Wow. Recuerdo, andaba el pastor Huáscar conmigo, que cuando él ve esa entrevista se va a acordar de eso. Fuimos a predicar un culto y solamente en un momento dado dijimos, me huele a demonio, y empezaron a caer la gente endemoniada. Solamente con decir me huele a demonio, wow, empezaron la gente a caer endemoniada. Tenemos los videos también en el teléfono. Huáscar se va a acordar de eso cuando, cuando vea la entrevista. Huáscar tiene que verlo. Sí, que me anda corriendo, pero yo lo voy a agarrar. ¿Y qué pasó en ese momento con esas manifestaciones? Es que recientemente en el mensaje de Sofonías cité algo. Y es que nosotros hoy nos impresionamos cuando sucede una liberación, alguien cae al piso, alguien llora. Eso es lo natural del evangelio. Sí. Eso debe acontecer con naturaleza. Por lo tanto, uno se siente bien, pero no vendo eso. Así es. O sea, yo me siento bien porque es natural que el Señor haga eso cuando tú estás desempeñando tu campo. Amén, amén. Si tú estás en el área evangelística, los dones evangelísticos andan contigo. Claro. Si tú estás desempeñando tu papel como evangelista, los dones evangelísticos están contigo, que son los dones de sanidad, los dones de liberación, los dones de profecía, están contigo. Si es en el campo pastoral, también los dones que son necesarios para el campo pastoral están activos contigo. Amén. Ahora, alguien me preguntó, ¿cuál es tu tiempo de oración para Dios usarte? Sí. Yo le digo, creo que en lo que Dios me usa no es por mi tiempo de oración, aunque oro. Wow. Está en la integridad que yo persigo al Señor. Muy fuerte. Y yo le digo al Señor que nunca permita que mi pasión por Él se pierda. Wow. Y el otro éxito es escuchar al Espíritu Santo. Muy fuerte, muy fuerte. Debemos predicar y también debemos trabajar, porque vemos que trabajan. Muchas personas Dios los llama al tiempo completo al ministerio y está bien, fluye. Vemos que predicas, trabajas y tienes un trabajo que tiene que estar ahí, no puedes salir, quizás podamos decir que me voy, que puedo. ¿Cómo haces para balancear lo que es el trabajo y el ministerio? Que este tip puede ayudar a muchas personas que trabajan y quizás dicen, bueno, es que yo trabajo y no tengo tiempo para orar, no tengo tiempo para predicar, no tengo tiempo de nada. ¿Cómo tú balanceas los dos tiempos? Equilibrio. Ok. Hay muchas puertas que se me han abierto en mi trabajo. La gente me ve en el trabajo y dicen, wow, tú pareces cristiano. Le digo, lo soy. Lo soy. Y me preguntan mi nombre, a veces entran a mis páginas y verifican y empiezan a seguirme y de ahí me han invitado. Ahora, mantener el equilibrio entre el trabajo y el ministerio, necesitamos ayuda divina. ¿Por qué?
porque hay un momento dado que te van a solicitar ministerialmente, pero tú tienes una responsabilidad con el trabajo. Entonces, cuando tú tienes la responsabilidad con el trabajo y con el ministerio, entonces tú dices, ¿cómo hago para no dejar de hacer ni una ni la otra? Principalmente en la ciudad de Higüey, a veces yo voy a trabajar, pero me llevo mi ropa que voy a predicar. Y en mi horario de almuerzo muchas veces lo he pasado predicando. Wow. La gente me dice, ¿a qué hora te podemos entregar? Le digo, entrégueme a la 1. Yo a la 1 estoy ahí. Porque, y ahí le predico y vuelvo y me cambio al trabajo. Y cumple con tu trabajo y cumple con la predicación. Sí. Así le damos vida a las dos cosas. Sí, porque es fuerte, porque muchas veces estamos trabajando y vemos que quizás la agenda se nos agranda y no tenemos ese control y ese balance y decimos, bueno, la agenda se me está abriendo, la agenda se me está llenando, el trabajo me está impidiendo, pues voy a tener que soltarle el trabajo y dedicarme al ministerio. Y muchas veces pasa esto, deja el trabajo y así como deja el trabajo también la agenda se te cierra. Ahí sí es fuerte, pero siempre con agenda y sin agenda el Señor le suple a sus hijos. Eso es así, eso es así. Yo digo que predique o no predique, yo sigo comiendo igual. Amén. Trabaje en lo secular o no, le trabaje en lo espiritual. El Señor tiene una responsabilidad contigo como hijo, claro, con la cual tú debes mantenerte como hijo. O sea, si tú te mantienes como hijo, Él siempre se va a mantener contigo como tu padre. Claro, claro, o sea, es así. Su papel de padre siempre estará vigente contigo mientras tú aprendas a reconocer cuál es tu papel de hijo. Muy fuerte. Me imagino que ya está predicando y me gustaría tocar este punto que sé que va a bendecir muchas vidas, porque muchas veces estamos fluyendo en lo ministerial y cuando llega el tiempo de conocer nuestra media naranja, nuestra ayuda idónea, nuestra esposa, muchas veces hay ciertos desbalances cuando entramos en el noviazgo. Y me gustaría, que yo sé que tú eres un hombre que está dando charlas, conferencias matrimoniales. ¿Qué tiempo ya tú tenías ministrando ya cuando entras en la etapa del noviazgo y cómo esto balanceó tu ministerio? Acuérdate que te dije que duramos 3 años de preparación predicando pequeños eventos. Amén. Y después de eso pasaron 4 años y algo predicando con agenda activa. Sí. Activa no es que agenda llena, sino predicando siempre. Predicando actividad. La gente veía a uno fluir en la actividad. Y 7 años después de esto, el Señor me da a mi esposa. ¿O conoce a tu esposa? Sí. Me casé a los 7 años después de haberme convertido. Okay. Me convertí a los 17, me casé a los 24. Ok. Pero ese es el lazo de tiempo del noviazgo, conoce a tu esposa, la oración, que ahí es donde está mayormente el problema. Sí. ¿Cómo fue? ¿Qué balance pudo haber? Si declinó un poco tu ministerio, si te descuidaste un poco, porque muchas veces nos vamos... se enamoran mucho, se enamoran demasiado, entonces descuidan una. Entonces, siempre tengo pendiente una palabra que me dio mi esposa. Ahora ella dice, tu testimonio, tú has luchado para mantenerlo y ahora que me tienes a mí, yo debo ayudarte a que lo mantengas intachable. Muy fuerte. Entonces, esa palabra. Siempre nos hemos cuidado en esa área y nos hemos ayudado. Amén. Ella es de mucho temple, bueno, tú la conoces. Claro, claro. Casi no habla, pero cuando habla... Casi no hablo, pero cuando habla hay que escuchar. Su hablar son rugidos de leones. Wow. Ella es terrible. Y nos casamos a los 24 años, porque nos casamos a la misma edad. Okay. O sea, mi esposa y yo tenemos la misma edad. ¿Son de la misma edad? De la misma edad, del mismo mes. ¿Qué consejito tú le podrías entrar? Para allá vamos a seguir con tu trayectoria, pero un pequeño consejito a esa juventud que yo sé que va a ayudar
¿qué consejito tú le podrías dar, ya que eres conferencista matrimonial, de ese balance que muchas veces en ese momento hay cierto descuido? Quizás no pasó contigo, pero quizás en mi tiempo yo podré explicar de ciertas cosas que me pasaron en esa etapa. Mira, una de las mentiras que le han vendido a esta generación es la siguiente, que Dios no une carne, sino ministerio y propósito. Sí. Entonces, en una conferencia me hicieron esa pregunta. Yo le dije, bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Amén. La Biblia dice que dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Wow. No un solo espíritu. No un solo espíritu, Wow. ni un solo ministerio, Wow, sino wow. una sola carne. Entonces muchas veces la gente tratando de complacer esto, que Dios une propósito, y tratando de completar aparentemente el ministerio, porque Wow. la gente, desde que es evangelista, la gente le dice, te conviene una adoradora. Sí, Pero cuando una vez tu ministerio, lo que más necesita es una intercesora. Wow. O tu ministerio lo que necesita es alguien que te aconseje. Claro. Entonces, cada ministerio tiene la persona que necesita. Así es. Así que, ¿cuál es mi consejo para los jóvenes que están solteros? Que se dejen guiar por el Señor y que reciban consejo también. Porque muchas veces la muchacha que se ve bien, esa nunca tiene que durar mucho tiempo de oración. Porque de esa que se ve bien, a todo el mundo en la iglesia Dios le habla. Muy fuerte. Ahora, pero llega uno con la cualidad de Betty la fea y nadie, de esa a nadie Dios le habla. Ahí Dios no habla. De la linda sí, todo el mundo Dios le habla de la linda. Sin embargo, la gente tiene que enfocarse bien en la persona que están buscando. Tiene que fijarse que esa persona ame a Dios, que esa persona te respete a ti y que esa persona tenga decisión firme con Dios. Muy fuerte. Porque conozco de gente que se han casado muy enamorados, pero han pasado el tiempo, uno se descarrió, se enfrió, se metió el diablo y se dividió. Todo se desbarató. Así es. Entonces, así mi es. responsabilidad es mantener un matrimonio que dé gloria al Señor, y la responsabilidad de mi esposa es mantener un matrimonio que dé gloria al Señor. De tal manera, nos cuidamos ambos. Wow, terrible, terrible. Este segmento no es matrimonial, pero vamos a tener que sacar un segmento matrimonial, que eso viene pronto, que esto va a estar muy interesante. Edgar, ¿qué tiempo ya tiene casado? Estamos de aniversario. Wow, terrible. Cumplimos 6 años de casado. 6 años de casado. Y aunque hay altas y bajas, ha podido mantener tu matrimonio. Sí, y feliz. Y ahí voy a entrar porque te vemos ministrando. Tienes aproximadamente 13 años, me dijiste, en el ministerio. No, como 13 años de convertido. De convertido. Y en el ministerio tenemos 10, 11. 10, 11 años. O sea, tenemos 14 años ya de habernos convertido. Nos convertimos a los 17, Sí. Estamos cumpliendo 31 ahora. Entonces en el ministerio tenemos 10 y 11 por ahí. 10 y 11. Casi hay el lazo de los 3 años de preparación. Pero a donde voy es, hoy en día te vemos predicando bastante y te vemos dentro de los evangelistas reconocidos de Higüey. Podríamos decir que Edgar Martínez es conocido. Cuando se habla de Edgar Martínez en Higüey, se sabe quién, es un morenito que vive lejos. Pero has podido mantener tu trayectoria, te has podido mantener, has podido estar estable. Te conozco ya hace un lazo de tiempo, y dentro de ese lazo de tiempo que tengo conociéndote, te he visto en la misma posición, o podríamos decir mayor. Así como tú has podido mantener tu ministerio, ¿cómo tú has hecho para mantener tu ministerio en la posición, mantenerte de que la fama, el renombre en Higüey no te afecte ni te cambie? ¿Cómo lo has hecho? Porque reconozco que el ministerio no es mío. Amén. Es lo primero. Dios tiene una responsabilidad con el ministerio. Ahora, yo soy Edgar Martínez. ¿Cómo así que soy Edgar Martínez? Sí, mi vida de ministro es una vida de ministro. Amén. Yo tengo mi vida social, que voy al río y comemos un sancocho, hacemos parrillada y todo eso. Pero a la hora de ministrar,
porque el problema, tocaste el punto de la fama, Sí. y es que los escenarios le dañan el corazón a mucha gente. Muy fuerte. Y yo no digo yo digo, claro, no es el escenario, es su corazón que estaba esperando el momento para manifestarse. Sí, sí, sí. Porque el que yo me suba en una plataforma y predicar delante de 5,000, 2,000, 3,000, 300 y predicar delante de 25, para mí es lo mismo. Wow. Porque cuando el Señor te manda en un lugar es con una misión Amén. y con un propósito. Yo creo que los pastores van a tener que volver a orar para que el Señor les revele quién es el predicador. Wow. Y no caer en el sistema que están manipulando la abridera de puertas y un sinnúmero de cosas. Yo creo que si Dios te llamó, Dios te abre puertas. Y digo, yo siempre digo, he dicho esto, Franjul, la gracia no necesita ayuda. No. Eso La es gracia no indiscutible. necesita ayuda. Es muy fuerte. Y realmente toco este punto porque te conozco y es como te decía ahorita, una persona me dijo, no, es que él se ve prepotente. Y es lo que yo le decía, por lo menos tú has sabido balancear eso, lo que es tu vida personal como Edgar Martínez la persona y tu vida ministerial como Edgar Martínez el ministro. Sí. Y yo mismo decía, no, yo me sorprendo porque yo lo conozco a él, sé cómo nosotros relajamos, chelchamos en lo personal, pero es que el hombre cuando se monta en un altar, el hombre se transforma. Tú no lo conoces, tú dices, no, pero ese no es el Edgar Martínez que yo conozco, que el hombre se transforma, el hombre no le importa mochar quien tenga que mochar porque yo no tengo sentimiento con nadie porque lo personal no es lo ministerial. Sí, pero nos caracterizamos por respetar al hermano. Claro. ¿Cómo así? Cada hermano merece respeto, sea pastor, sea evangelista o sea miembro laico en la iglesia. Merece el mismo respeto y yo como ministro debo dárselo. Amén. Cuando ellos no se lo quieren dar. Wow. Porque lo fuerte de respeto es que tú tienes que respetar aun cuando ellos no quieren respetarse. Tú tienes que respetarse. Sí. Entonces, como yo respeto lo que porto y predicar para mí no es leer Biblia. Amén. ¿Cómo así? Pues predicar para mí es ministrar al Señor. Y eso encontramos ejemplos. Dice que Samuel ministraba al Señor. Sí. Entonces, predicar es ministrar al Señor. Por eso, si yo no puedo ministrar al Señor, pues no acepto las invitaciones. Muy ¿Cómo fuerte. así? No me sobrecargo de invitaciones que predico aquí, predico allí. No, yo predico 1 o 2 veces que yo pueda fluir bien y representar bien al Señor ahí. Muy fuerte, muy fuerte. Wow, de verdad, Edgar, que nos sorprende escuchar tu trayectoria. Hay muchas cosas que quizás muchos no conocían de ti. Ahí yo tuve ciertas cositas que no conocía y es poderoso. Ya para ir concluyendo, nos gustaría esa generación que viene subiendo, un consejo que tú le puedas dar, algo que tú le puedas decir a esa generación que viene subiendo, porque es como digo en algunas entrevistas, a veces pensamos que todo es microondas y entendemos y sabemos que hay ministerios que tienen esta cualidad, al cual Dios lo trae, lo agarra y lo expande. Y es una realidad, pero también sabemos que realmente el ministerio que puede llegar, el que se prepara y tiene fundamento como pasó contigo. ¿Qué tú le puedes expresar a esa generación que viene subiendo? 2 cosas. Primero, que se relacionen con Dios. Amén. Y 2, que estudien la Biblia. Amén. Terrible. Sí, porque uno de los elementos más utilizados en la Biblia para una predicación es la Biblia. Amén. Tengo un pensamiento que dice que la predicación, que su base fundamental es la Biblia, nunca pasará de moda. Es así. Aunque que amen al Espíritu Santo y se relacionen con Él. Amén, amén. Porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y por eso que tú ves que hay gente que lo único que tienen es momentico en el escenario, pero en su vida privada no tienen relación con Dios. Wow. Y Dios lo está usando, Franjul, no es porque tengan relación con Él, sino porque el pueblo oró para que Dios usara al predicador. O sea, hay predicadores que están operando en la unción del pueblo y Muy no de lo que fuerte. ellos portan. Eso es Sí. Eso es terrible. Entonces, hay que buscar tu propia unción. Pues, mira, déjame ir a la Biblia a ver si en un momento dado Dios le dijo a Moisés que le diga al pueblo que traiga aceite, machacada de oliva, para las lámparas. Sí. Le dice al pueblo, la responsabilidad del pueblo es traer el aceite,
pero la responsabilidad del sacerdote es mantener la lámpara ardiendo. Muy fuerte. Entonces tú no puedes tener lámpara ardiendo en el altar si tú no traes aceite. No, y con Saúl pasó lo mismo. Dios le dio un rey porque el pueblo pidió un rey. Pidió un rey. Ahí está Saúl rey. es producto del capricho de un pueblo, mientras que David es producto del deseo de Dios para el pueblo. Muy fuerte, muy fuerte. ¿Algo más que puedas expresarnos dentro de esta entrevista? Claro, el punto de la experiencia. Sí. La gente tiene que aprender, si tú eres ministro, tienes que relacionarte con gente que eleven tu potencial. Wow. No que te lo resten. Ahora, hay gente que siempre estarán a tu lado, que deben quedarse ahí y tú debes ayudarlo, pero tú tienes que tener de dónde absorber. Sí. O sea, el predicador que no tiene de dónde absorber es un predicador que se queda sin recursos. Así es. O sea, yo no puedo a la hora soy predicador, Dios me usa, a Él la gloria. Tengo una agenda, pero yo tengo un pastor. Wow. Y una de las cosas que yo hago, él es testigo, y le voy a mandar la entrevista, él lo va a ver, es que cuando yo termino de ministrar, sea una campaña, después de darle gracias al Señor, yo voy donde mi pastor si no pude ir al culto. Y duramos 2 horas hablando. Wow. 2 y 3 horas, que la esposa mía tiene que llamarme, pero ya. ¿Cuándo es? Para la casa. Entonces, es respetar el liderazgo y mantenerse firme. No sé cómo se hacen algunos predicadores que pueden congregarse cada 3 meses en una iglesia diferente. Terrible. A mí me han dicho, por ejemplo, yo no sé cómo tú puedes estar en un campo con tanto potencial. Yo digo, pero en el campo salí con el potencial. Del campo nací con el potencial. O sea, todo lo que yo tengo es en el campo que lo he conseguido. Claro. En el campo conseguí al Señor, en el campo vivo. Entonces, yo no voy a salir de donde soy cabeza para irme a hacer cola. Hace cola. No, Franjo, es mejor ser cabeza en el desierto que ser cola en el palacio. Muy fuerte. Desglósame eso, desglósame eso. Claro, Moisés era líder en el desierto, pero en el palacio era del montón. Wow. Ahí está la esposa de Potifar, estaba en el palacio. Sí, sí, sí. Y en el palacio era nada. Sin embargo, gente en el desierto, marcando territorio, conquistando y Dios engrandeciéndolo. Yo prefiero un Josué en el desierto y no un Moisés en el palacio. Muy fuerte, es una realidad. Lo prefiero 1000 veces. Es una realidad. Moisés en el palacio mata a una gente. Sí. Moisés en el desierto se encuentra con Dios. Wow, wow. Mucha la diferencia. En el palacio mata a una gente y en el desierto se encuentra con Dios. Muy y a fuerte. partir de ahí su vida cambió completamente. Hay gente que habla mal del desierto, pero el desierto no es el lugar, es tu mente. Porque actualmente en Israel los desiertos están fructificando. Sí, así Porque es. la mente del que es fructífero, el mismo desierto tiene la responsabilidad de proveer para él. Así que estamos entrando en un tiempo fructífero totalmente. No, muy fuerte. Y de verdad yo me sorprendo porque verte donde tú vives, de verdad que tuve que coger una gran trayectoria para bajar donde ella la entrevistaba, aparte de que se me estaba poniendo necio. Pero realmente ver donde tú estás, la trayectoria que tú tienes que tomar a diario para salir de donde vives, de aquí, ir del Bejucalito a diario, bajar a Higüey a predicar, realmente es fuerte. Y es como tú dices, quizás te dicen, ¿qué tú haces ahí? Pero que tú pudieras estar en Higüey y poder estar mejor. Pero vemos, como tú dices, a dónde Dios te ha llevado tú estando donde tú estás. Y vemos ministerios que muchas veces dicen, bueno, que yo porto algo demasiado grande para yo estar donde me estoy congregando, en esta iglesita. Yo necesito estar en una iglesia grande, que ahí yo voy a explotar. Y realmente vemos que realmente explotan, pero para abajo. Sí, no, eso siempre va a pasar cuando tú estás buscando oportunidad. Muy fuerte. La gente llega a la iglesia no con deseo de servir al Señor. La gente busca iglesia por oportunidad. Wow. En la iglesia que ellos entienden que lo pueden conectar con alguien o con algún ministerio, a esa iglesia se van. Y no solamente eso, porque hay un momento dado que Dios te puede mover, pero que te mueva Dios. Que te mueva Entonces, Dios. Lo fuerte del caso es que hay gente que se mueven buscando ser conectado, pero obvian la persona que le dio la mano. Muy fuerte. Yo siempre he dicho que el que se comió los huesos tiene derecho a comer masa. Claro, así es, así es. Entonces el ministerio crece, pero hay que honrar.
Juan Sí. el Bautista dijo, mira, tú eres más grande que yo no soy digno de desatar tu calzado, pero no importa. Aunque tú seas más grande que yo, la regla dice que tú debes bautizarme. Muy fuerte. Juan el Bautista bautizó a Jesús, Así es. siendo Jesús mayor que él. Es terrible. Entonces, los ministerios crecen, pero a medida que crecen los ministerios, no podemos permitir que el orgullo también crezca. Y ese es el problema que vemos en nuestra generación, que hay más orgullosos que ministros servidores del Señor. Wow, muy fuerte. Entonces, cuando hay mucho orgullo, la unción ya no opera en unción, opera en un nivel de manipulación. Muy fuerte. Y tú puedes predicar una palabra hoy y esa misma palabra confronta el auditorio, pero entonces cuando tú sales, tú entiendes que eres el Señor lo hizo, pero cuando tú quieres la gloria para ti, tú entiendes que eres tú que porta el ministerio. Así es, eso es muy fuerte. Y yo he visto gente arrollado en el auditorio, Wow. que han comenzado con tanto fuego y han terminado fuego, pero entonces han bajado del altar totalmente humillados. Que si hubiesen subido humillados, hubieran bajado como subieron. Wow, muy fuerte, Entonces, muy fuerte. lo que Dios hace con nosotros, Franjul, lo puede hacer con cualquiera. Claro. Y entender eso nos hace ser que Dios nos usa, mayor plenitud nos mantiene siendo humildes. Wow. Mis amigos siempre han sido lo mismo. Sí. Conociendo a otra persona, conociendo muchas personas, pero la gente de mi círculo siempre han sido lo mismo. Muy ¿Por fuerte. qué? Porque si estas personas están contigo desde que tú no tenías ministerio, porque ahora cualquier pastor, líbrame Dios de cualquier orgullo, quisiera tener un miembro como yo en su iglesia. Amén, amén. Pues ya tengo una trayectoria hecha, tengo un ministerio que conocido, sea poco o mucho, pero conocido. Sí. Entonces, cualquier pastor quisiera tener un miembro como tú, pero no cualquier pastor se atreve a trabajar contigo desde el principio. Wow, terrible. Wow, muy fuerte. Eso es poderoso, eso es así. A Wow. eso le llamo honra. Sí, no, es una realidad. Esta entrevista de verdad que ha sido maravillosa, de verdad, mi hermano Edgar. Gracias por cedernos la entrevista ya después de tanto tiempo, pero se dio. Y yo sé que hemos hablado muchos temas que van a ser de edificación. Van a edificar vida y edificarán más personas si la persona que nos escucha inviten a otra persona a que se suscriban y Amén. sigan a Portento Ministerial. Cada día con nuevos segmentos. Muy fuerte, Franjul, muy Dios fuerte. te bendiga y seguimos Portento Tus Ministerial. redes sociales las puedes dar ahí si tienes algunas redes sociales. Me pueden encontrar en YouTube como Ministro Edgar Martínez, también en Instagram y en Facebook como Edgar Martínez. Así que sería un placer que se suscriba también a mi canal. Wow, Dios te bendiga. Terrible. Dios te guarde. Esto ha sido maravilloso. Dios le bendiga. Este fue el segmento terrible. Pudimos escuchar la trayectoria de Edgar Martínez y yo sé que va a bendecir muchas vidas. Así que suscríbase a nuestro canal, suscríbase al canal de él, el cual van a encontrar muchas cosas edificativas y encontrarán aún mayor cosas sobre él. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde.